Hola, acá nos encontramos nuevamente para seguir reflexionando sobre historia. Vamos a hablar sobre el final ya de la Guerra Fría. Nos acercamos al final de esa etapa con sus múltiples capítulos y vamos a seguir con la caída de la Unión Soviética. Podemos decir que esta es una segunda parte o la parte principal de un capítulo que se inicia con otro video que es El Sol Artificial, una fábula del padre Leonardo Castellani, donde hablábamos de que el régimen soviético, por antinatural, por moverse gracias primero al temor, primero a la envidia, y luego al temor, como motores para que funcionase, con el tiempo hizo agua por los cuatro costados y desapareció. Al igual que le pasó a esa colmena de abejas con el sol artificial, eh, no se puede desafiar la naturaleza. Hay un dicho que dice, el hombre, Dios perdona siempre, Dios perdona siempre. En vida, ¿no? Una vez que el hombre cae es como un árbol, ¿no? Allí donde cae y en la dirección que cae, allí queda. Pero, según los que somos creyentes, ¿no es cierto? Pero mientras estamos vivos, Dios perdona siempre, ¿no? Para los que creemos. El hombre perdona a veces, ¿no? Algunas veces perdona, ¿no? Fíjese cuando hay situaciones muy urticantes para la moral de la gente, para el recuerdo de la gente, no quiere perdonar. Acá, que se derramó mucha sangre en el golpe del 76, ¿no es cierto? Los sobrevivientes o los parientes de los sobrevivientes o los compañeros ideológicos de esos que fallecieron tienen un dicho, ni olvido ni perdón. No olvido ni perdón. O sea, es difícil que el hombre perdone. Perdone de corazón, de verdad. No, bueno, sí, te perdono, pero donde pueda. Bueno, pero a veces se logra que el perdón. Y la naturaleza no perdona nunca. El hombre es Dios siempre, el hombre a veces, muy contadas veces, y la naturaleza no perdona nunca. No se puede ir impunemente contra la naturaleza. Si yo utilizo un mal motor para la historia, y va a terminar mal, la historia va a terminar mal. Por eso es importante estudiar historia. Por eso los romanos decían, historia magister vita, la historia es maestra de la vida. No es solo una mera contemplación cultural de los tiempos pasados, sino sacar enseñanzas. No es que las historias se repitan, las historias no se repiten porque los hombres no se repiten. Somos únicos e irrepetibles, pero hay circunstancias similares entre humanos. Entonces, bueno, podemos a lo mejor sacar partido de las experiencias de los demás, ¿sí? Y mucho más que cuando somos ancianos. En el mundo antiguo se respetaba mucho a los ancianos, siempre que los ancianos supieran capitalizar su experiencia. Entre los espartanos respetaban mucho a los canosos. Yo soy canoso, así que me hubieran respetado bastante los espartanos. Pero cuando le pedían consejo, a los canosos le pedían consejos, si no sabían dar buenos consejos, los castigaban, les daban palizas con palo y normalmente, habitualmente los mataban, dicen. ¿Por qué? Porque había llegado a avanzada edad, pero al divino cohete. No había llegado porque llegó nomás a viejo, ¿no es cierto? Bueno, entonces un gran tesoro de las personas de edad es la experiencia, ¿no? Y es lo que distingue al viejo del anciano. El viejo es el que llegó, ¿no? Como los trapos, llegó, está ahí, vive, ¿no? Pero el anciano es el que capitaliza, pero capitaliza para otros, porque a ellos no puede volver para atrás. Había un boxeador argentino, Ringo Bonavena, que dice, cuando yo era jovencito, yo hice una sociedad con un hombre que era experto en finanzas. Él tenía mucha experiencia y yo tenía mucha plata. Y al final de nuestra sociedad, dice, porque quedó en la ruina, en la miseria más absoluta, el Ringo Bonavena, después de haber pasado muchísimo dinero por sus manos, dice, al final de esa sociedad, cuando esa sociedad se rompió, él se quedó con la plata y yo me quedé con la experiencia, ¿no? Y después seguidamente decía, la experiencia es un peine que te dan cuando sos pelado.
Cuando ya soy viejo, ya, si yo pudiera volver atrás, pero ya los músculos que tenía cuando era joven, ya no los tengo, decía el Ringo Bonavent, ¿no? Bueno, tenía músculo, pero ya no para competir con otros atletas del box. Y bueno, entonces la historia sirve como experiencia, ¿no? Y bueno, y una experiencia que nos da la historia es que cuando un sistema desafía a la naturaleza lo castiga. Un ejemplo lo tenemos con los espartanos. Los espartanos, parece como que me fuera de tema, pero en realidad lo que a mí me interesa que sepan sobre la caída de la Unión Soviética es que su desaparición responde a que su corpus de ideas, su ideología, era una ideología que, si bien se basaba en alguna realidad, en la sociabilidad del hombre, al negar otra realidad del hombre, que es su individualidad y su libertad, terminó siendo antinatural. Y es natural que se destruyera, por antinatural, valga el juego de palabras en este caso. Y les doy un ejemplo histórico anterior, de una sociedad estatista también, de estatismo pleno, donde todo importa dentro del Estado y fuera del Estado no importa nada, que era la sociedad espartana, la que recién les cité, de que los castigaban a los canosos si no sabían dar buenos consejos, porque en vez de ancianos eran simples viejos, bueno, y a veces los mataban. Bueno, los espartanos eran un pueblo muy guerrero. A mí personalmente, si tengo que comparar los espartanos con los atenienses, que normalmente se hacen esa comparación, la democracia espartana y la vida la democracia ateniense y la vida militar de los espartanos, yo me quedo con los atenienses. No eran tan buenos guerreros, ¿sí? Más bien eran malísimos guerreros al lado de los espartanos. Muchos dicen que los atenienses eran marciales y los espartanos eran guerreros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se entrenaban pura y exclusivamente para la guerra. En cambio, los atenienses, el entrenarse para la guerra formaba parte del hombre pleno. El hombre pleno era el hombre que estudiaba, cultivaba su inteligencia, cultivaba su riqueza, trabajando sus campos y administrando bien a sus esclavos y a sus siervos, a sus peones, digamos, que sabía manejar sus negocios, y eso le daba cierta holgura económica para poder dedicarse a la polis, a la política, que había capitalizado sus años. Por ejemplo, en la asamblea espartana, cuando eran convocados todos los ciudadanos, iban todos, los jóvenes y los viejos, a opinar. Pero cuando no eran convocados, por ejemplo, si no había una guerra en el horizonte o alguna situación muy especial a punto de ocurrir, no los llamaban. Los que se presentaban en la asamblea eran los ancianos. Cuando el griego pasaba a los 45, 50 años, que en el mundo antiguo ya era ser un anciano, y decía, bueno, ya combatí para mi patria, ya tuve hijos, acrecenté mis terrenos, con lo que ahorré compré campos más grandes, mis campos tienen más superficie que los que me dejó mi padre de herencia, tengo los hijos ubicados, ya soy abuelo, fui a la guerra cuando hubo que ir a la guerra. Bueno, ya es hora de que empiece a capitalizar toda esa experiencia opinando. Pues, cuando alguien me pregunte por qué opino, bueno, con los derechos que me dan las canas obtenidas, sacrificándome por mí, por mi comunidad, toda una vida, ¿no? Y se veía muy mal que un joven sin experiencia participara de las asambleas normales. Las asambleas comunes se lo miraba feo, salvo que hablara muy bien. Es el caso de Alcibíades. Alcibíades empezó a participar de las asambleas con menos de 30 años, un famoso político ateniense y gran guerrero ateniense además, y al principio los atenienses lo miraban torcido, lo miraban de costado, diciendo, ¿qué viene este jovencito a opinar? Pero como hablaba muy bien, tenía una gran oratoria y daba consejos que parecían atinados. Después en la historia demostró que no siempre eran tan atinados, pero parecía, por cómo hablaba, que hablaba lindo, diríamos nosotros los criollos en Argentina, ¿no? Hablaba lindo. Entonces, bueno, empezaron a respetarlo, pero en un primer momento lo miraban torcido, pero siempre viene un tipo de 30 años a opinar. Bueno, entonces el griego todo eso cultivaba su físico, el atletismo, el estudio, todo eso. Bueno, entonces todo eso era parte del hombre pleno para el ateniense, y parte, ¿no es cierto?, las virtudes militares formaban parte de la virilidad del hombre griego, ¿no? Entonces, bueno, era un pueblo marcial,
¿sí? En cambio los espartanos no, los espartanos un pueblo guerrero, todo estaba hecho para la guerra. Y tan estaba hecho para la guerra que los espartanos tenían prohibido casarse antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque la edad plena del hombre para la guerra es hasta los 30. Después de los 30 años ya la persona, ya por más que haga gimnasia y demás, ya los años, el peso de la atmósfera y de los años que uno va cargando encima le van haciendo perder presteza, los músculos ya no son tan elásticos y bueno, ya entonces bueno, está para segunda línea, ¿no? Para defender más el terruño que para atacar. Cuando había guerras en el exterior iban los más jóvenes y cuando había guerra en los territorios espartanos ahí sí peleaban todos. Bueno, entonces los hombres de más maduros se los entrenaba todo para la guerra, pero salvo que fueran oficiales, ya no se los convocaba tanto para expediciones fuera de Esparta. Y bueno, y entonces ahí sí lo dejaban que se case. Bueno, ahora que ya no vas a salir tanto, que seguís en el ejército, hasta los 60 años seguían en el ejército, pero bueno, ya podés casarte, ¿sí? Ahora, ocurría como le ocurre ahora en estas épocas donde nadie se casa. El casamiento es un poco una locura, es como una especie de trampa de la naturaleza para que la gente tenga hijos y los críe, ¿sí? Porque si uno saca la cuenta, todo lo que deja para casarse, estudios, trabajos, diversiones y cosas que deja, no es que yo personalmente soy casado, estoy arrepentido de haberme casado, pero yo me casé muy jovencito, como nos casábamos en esa época, todos nos casábamos entre los 22 y los 25 años, si pasaban 25 años y uno no se casaba, ya no decían nada a los amigos, pero decían, chiste, no se quiere casar, se quiere ser solterón. Bueno, y las chicas ni les cuento, las chicas si pasaban los 25 y no conseguían novio, ya no sé, empezaban a hacer misas a San Antonio para conseguir novio, ¿no? Bueno, decirle a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, dice la canción. Bueno, entonces bueno, en mi época era común, ¿no? Yo me puse de novio muy jovencito también, después me casé, creo que 22 años, 23 años, me casé, ni me acuerdo ya hace tanto, y bueno, era común, y es como un engaño, porque a uno le parece que el matrimonio va a ser más fácil de lo que es, después uno empieza a ver que los chicos, que convivencia con la pareja, el amor de pareja, el andar, el tener sintonía durante años y años y años con la pareja, criar hijos, entonces eso tiene su sacrificio, ¿no? Pero cuando uno tiene 20 y pico de años, un poquito inconsciente, no se da cuenta en la que se mete, ¿no? En cambio, el que pasa de los 30 ya no lo agarran tan fácil, ya no lo agarran, es difícil, porque ya vio otros que probaron y no le fue tan bien, o le fue bien, pero con sus cargas, entonces dice, no, a mí no me agarran. Entonces, bueno, y en esta sociedad en donde la gente no se casa, a lo más viven en pareja, tienen todos los beneficios del matrimonio sin ninguno de sus perjuicios, porque disfrutan de las mieles del matrimonio, pero de ninguna de sus cruces, porque donde empieza a haber alguna crucecita menor en esa convivencia, chau, hasta luego, adiós, y a cada uno por su lado hacemos rancho aparte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy medio que no se casa, y por eso la gente tiene menos hijos. Porque claro, ya después empezaron con la conciencia de que tener hijos tiene sus responsabilidades también, ¿no? Y a medida que somos más grandes, los hijos ya cuesta más tenerlos, sobre todo para las mujeres, ¿sí? Y los hombres, bueno, no, pero también a más edad, más posibilidad de herencias genéticas por ahí, que el chico no sea tan sano, o no, pero por ahí conviene cuando uno es joven, porque tener hijos joven siempre conviene más que tener hijos maduros, siendo maduro. Bueno, la fertilidad de hombres y mujeres es mayor. Hay más posibilidad de embarazar a la esposa cuando un hombre se casa joven que cuando un hombre se casa a edad madura. Claro que hoy existen métodos artificiales que ayudan o colaboran a la concepción, pero bueno, ya estamos hablando de médicos de por medio, hay un tercero en discordia que se mete ahí en ese nacimiento, pero desde el punto de vista natural siempre hay más posibilidad de embarazar a la esposa cuando uno es joven y cuando uno es maduro.
Entonces, justamente ese engaño de la naturaleza hace que nos casemos en la edad óptima, cuando no somos del todo conscientes de la que nos estamos metiendo y tengamos varios hijos en el proceso. ¿Sí? Y después no, si no nos casamos, bueno, después ya no nos agarran más. Bueno, y a los espartanos les pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque les prohibían casarse hasta los 30. Prohibido, prohibido casarse, no se podían casar. Y en el mundo griego a la vez era bastante bien visto la amistad, incluso sexual, entre amigos y hombres mayores con hombres menores, ¿sí? Como parte de esa plenitud, porque el hombre mayor, formado más físicamente, le enseñaba sus artes de gimnasta y demás al más joven, y le transmitía su experiencia militar, política y demás al más joven, y muchas veces en ese amor de amistad que había entre hombres jóvenes con hombres maduros, surgían romances que los griegos no veían para nada mal. Bueno, bien, para nada mal la práctica de la sexualidad masculina, o de la homosexualidad masculina, no la veían para nada mal. Sí veían mal el afeminamiento. El hombre que se vestía de mujer, que se disfrazaba de mujer, eso no les gustaba, ¿sí? U hombres delicados, ¿sí? Por ejemplo, un general griego que una vez capturó unos soldados persas, que eran tan buenos guerreros como los griegos, pero menos experimentados en las guerras con armas metálicas que los griegos, por eso los griegos les ganaban muchas veces en las batallas, aun cuando eran inferiores en número. Y para burlarse de los soldados persas y hacer que sus soldados fueran valientes, ordenó que a los prisioneros los desnudaran. Y cuando se sacaron la ropa los persas siempre usaban ropa desde el cuello hasta los pies, y aunque vivían en zonas de mucho sol, no se quemaban. Y como eran de raza blanca los persas, eran indoeuropeos, venían de la India igual que los griegos, eran blancos igual que los griegos, pero los griegos, como andaban desnudos, semidesnudos la mayor parte del día, eran de color terroso. A veces tenían ojos azules, ojos verdes, pero tenían la piel terrosa, porque andaban en el sol todo el día. Y en cambio los persas eran blancos rosáceos, ¿no? Y entonces entre los griegos las únicas personas que tenían color blanco rosáceo eran las mujeres, porque a las mujeres las tenían encerradas en el gineceo, a las buenas mujeres. Las prostitutas, las sirvientas, las esclavas, esas las tenían medio desnudas trabajando en el campo, pero a las mujeres, y eran multiuso, prostitución, sirvienta, diversión, lo que fuese, pero las mujeres legítimas, no, esa es la esposa legítima, la madre, la hija, esa en casa, encerrada en el gineceo. ¿Sí? Esa era la única garantía en una época en que no había examen de ADN, de que cuando una mujer honesta, ¿no es cierto? Pues las otras, las mujeres también tenían su dignidad, pero la mujer honesta, digamos, que la bien casada tenía hijos, era la única seguridad de que eran hijos del griego, ¿no? Del amo de casa. Porque ¿cómo sabía que era hijo de él? Y porque yo mismo la encerré con candado y no entró ningún hombre. Entonces no hay, el único hombre que entra ahí soy yo, así que no hay manera que ese chico no sea hijo mío. ¿Está? Pero bueno, entonces lo tenían cerrado. Y obviamente las mujeres griegas eran blancas, las mujeres de trabajo rural, las sirvientas, eso no, pero las mujeres legítimas eran blancas. Y entonces un general griego los hizo desnudar a los prisioneros espartanos y les decía a sus soldados: ven, ¿cómo van a tenerle miedo a estos soldados si tienen tez de mujeres? Son afeminados como mujeres, que era una mentira, pero era una manera de levantarle la moral guerrera, ¿no? Bueno, entonces el griego, el afeminamiento masculino no lo veía muy mal, ¿sí? Pero no así las prácticas sexuales o homosexuales no las veía mal. Entonces, ¿qué pasaba? Estos jóvenes, como en una sociedad donde no era para nada homofóbica, y además les prohibían las relaciones sexuales con las chicas, se acostumbraban a tener una sexualidad exclusivamente homosexual. Y pasaban los años, y cuando llegaban a los 30 les decían: bueno, ahora muchachos, a casarse. No, pero a mí no me interesa. No, a casarse, obligatorio, busque novia. Y si no buscaba novia en un tiempo más o menos razonable, los obligaban a casarse. Agarraban, hacían
buscaban una casa que fuera estrecha y larga, un depósito de grano, una cosa así, con 2 puertas, cerraban todas las ventanas y ponían en una punta de la puerta, en una puerta ponían todas las mujeres solteras y en el otro todos los hombres solteros. Le sacaban la ropa para que en el oscuro pudieran identificar lo que le correspondía a cada uno y los largaban al oscuro, los largaban a los hombres y a las mujeres. Y no se podía salir de ahí en números parejos, ¿no? En números parejos, 20 hombres, 20 mujeres, 30 hombres, 30 mujeres, 5 hombres, 5 mujeres. Y no se podía salir de la casita hasta que no salían en una pareja, emparejados, con lo que le tocara. Entonces al tacto más o menos le iba tocando uno u otro y bueno, hasta que no tenía no palpaba que era mujer o la mujer que era un hombre, no podía elegir la pareja. Y una vez que elegía, lo que le tocara, le tocara. ¿Sí? Entonces te daban a elegir, o la elegís vos o te va a tocar en suerte. Y bueno, y así. ¿Sí? Y bueno, y no querían saber nada con esas mujeres, los espartanos. Muchos de ellos dicen que en los matrimonios los obligaban a las mujeres, las obligaban a vestirse de muchachos, que se vistieran, la mujer espartana, a diferencia de las buenas mujeres griegas que estaban encerradas, no, hacían gimnasia, todo igual que los guerreros, porque ellos querían que las mujeres griegas fueran madres de guerreros, entonces querían que tuvieran las costumbres bélicas de los espartanos. Y estaban tostadas, porque andaban desnudas, corriendo, semidesnudas, cuentan los cronistas, como era necesario para la gimnasia, ¿no? Y más en el mundo griego, que era muy común la desnudez. Entonces, claro, era el color terroso también, igual que los varones, las mujeres, las muchachas. Y bueno, entonces les hacían cortar el pelo, ¿no? Primero entonces les hacían cortar el pelo y le hacían poner un vestido de soldadito, de recluta de ejército, de jovencito, con botines de guerra, y hacían una fiesta y después hacían como que no lo veían para que se fueran los novios, y la noche de boda se consumaba en lugares, en algún rincón de la casa, en un granero, en un sótano, para recrear de algún modo la sexualidad que tenían ellos, estos hombres ya de 30 años, con los jovencitos reclutas espartanos con los que ellos tenían sus amores. Entonces de alguna manera tuvieran la ilusión de que estaban con sus verdaderos amantes masculinos y así a lo mejor alguno dejaba embarazada a la mujer y así podían tener hijos, ¿no? Y en otros casos a veces casaban 6, 7 hermanos con una sola mujer para ver si a alguno le salía más o menos en algún momento de despiste, por ahí la dejaba embarazada a la esposa múltiple, para que, bueno, así tuvieran hijos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Y empezaron a tener cada vez menos hijos, menos hijos, menos hijos. Claro, un solo espartano valía por 100 griegos. Pero claro, ¿y los huecos quién los llenaba? Y los llenaban los aliados dorios que ellos tenían, otros pueblos dorios, que se entrenaban y vivían de una manera muy similar a los espartanos, usaban ropas iguales y todo muy parecida, pero no tan estrictas como la de los espartanos, eran los periecos. Y entre los periecos también vivían espartanos deshonrados. Espartanos, por ejemplo, que hubieran sobrevivido a una batalla, porque una batalla donde morían todos los espartanos, y uno quedaba vivo porque quedó desmayado y no lo vieron los enemigos, bueno, a ese ya lo miraban como, se hizo el muerto. Aunque no hubiera sido así, se debe haber hecho el muerto, sino cómo pudo ser que sobrevivió. ¿Tá? Entonces a ese lo mandaban a vivir con los periecos. Eso está en la película 300, que hay uno que lo hieren en un ojo y el general le dice, andá y da un mensaje de que acá vamos a morir por las leyes de Espartano, y dice, no me mande, sí, vaya, tiene una orden. Y ese después dice que quedó deshonrado, se lo ve que está siempre como deshonrado, que quiere ir a la guerra, que quiere morir en batalla, porque los otros lo miran torcido, diciendo, para mí que es medio cobardón, por eso Leónidas lo sacó del grupo de los 300, ¿sí? Entonces, bueno, entre los periecos había espartanos o gente que se entrenaba como los espartanos y peleaban bastante bien, ¿sí? Y que tenían más hijos porque tenían menos exigencias que entre los espartanos. Entonces, bueno, sumaban un número más o menos discreto de tropas. Y después tenían otros aliados de otros pueblos que eran carne de cañón, no eran machos, pero eran muchos, ¿eh? Por eso en la película 300 está genial cuando dice, viene un grupo con
de varios cientos de guerreros, de miles de guerreros, y otro chiquito que es el de los espartanos. Entonces dice, pero son 300 nomás. Entonces dice, ¿y ustedes qué son? Guerreros, dice Guerrero. ¿Y ustedes qué son? Y yo alfarero, yo peón de campo, yo carpintero. Bueno, nosotros no, somos tres, tenemos más guerreros que vos, le dice al otro. Vos tenés miles de hombres, pero ningún guerrero. Yo tengo 300, pero son todos guerreros. Bueno, ahí ven la diferencia entre los griegos, que eran todos marciales, y incluidos los atenienses sobre todo, pero había otros, los corintios, los tebanos, los macedonios, eran todos marciales, pero tenían sus oficios particulares, y los espartanos, que eran todos guerreros, y una vida dedicada al Estado. ¿Y qué pasó? Y bueno, dedicaron toda su vida al Estado, perdieron su libertad individual, y con el tiempo, bueno, ese Estado se fue muriendo solo, vegetativamente, con que murieran 2 o 3 en cada batalla, ya se iba perdiendo, y finalmente dejaron de tener importancia en la historia de Grecia, en la historia antigua. Seguimos, hubo 2 grandes batallas, Leuctra y Mantinea, pero no vamos a entrar acá porque si no nos vamos a ir del tema principal, que es la caída del régimen soviético, aunque tiene mucha relación, no en la historia, en el hilo histórico, pero sí en su explicación, que cuando una ideología va en contra de algún aspecto saliente o importante de la naturaleza humana, la naturaleza misma le hace un stop a esa ideología, porque al ser antinatural no puede funcionar. Ellos acertaban, los comunistas, en que el Estado era importante, acertaban en que la sociabilidad del hombre era importante, pero al negar la individualidad y la libertad del hombre individuo, valga la redundancia, erraban en un aspecto muy importante, porque el hombre es social, pero también es individual, y quiere sus propios logros, sus propias dedicación, su propia individualidad, que quiere que se le tenga en cuenta esa individualidad y sus logros, ¿no? O su simple individualidad, aunque no tenga grandes logros. Bueno, eso no se lo daba al régimen soviético y se cayó. Bueno, uno de los elementos que nos muestra la caída del régimen soviético es la guerra de Afganistán. Afganistán era un pueblo que se encuentra al noroeste de la India. Mejor dicho, al noroeste de la India se encuentra Nepal, y al noroeste de Nepal, más arriba todavía, se encuentra Afganistán. Afganistán es un pueblo que en su organización social es muy parecido a los antiguos griegos. Son tribus que tienen una unidad cultural, son todos afganos, pero tiene su separación tribal, como los griegos, que estaban los griegos atenienses, los griegos espartanos, los griegos corintios, etc. Bueno, de todos estos pueblos o tribus que forman parte del mismo pueblo afgano, los más guerreros, los espartanos de los afganos, son los talibanes, los que escuchan ustedes en los programas de televisión, los talibanes, que en realidad son los pashtunes, la tribu de los pashtunes, que luego se identificaron religiosamente con el Islam más extremo, con los grupos chiitas más extremos. Entre los musulmanes hay 2 grupos grandes, los chiíes y los suníes. Los suníes son más pacíficos, consideran la guerra santa como una guerra defensiva solamente, por ejemplo. En cambio, la Shidah o guerra santa, que predicaba Alá, el profeta de los musulmanes, el creador de la religión musulmana, hablaba de la Shidah, la guerra santa. Y los suníes consideran que es una guerra santa, la guerra defensiva. Los enemigos de la fe, cuando me atacan, yo tengo que pelear contra ellos. En cambio, los chiíes consideran que no, que el Islam tiene que ir a la conquista del mundo. Tiene que ir a la conquista, tiene que salir a la lucha, atacar. Que el simplemente defender hace al musulmán un mal musulmán. Que el buen musulmán tiene que militar, tiene que ir a la guerra por el Islam. Bueno, por eso los pueblos musulmanes, que son mayoritariamente suníes, no son tan peligrosos para nosotros los occidentales. A nosotros no nos interesa su cultura, ellos tienen la suya, nosotros tenemos la nuestra, pero los suníes son menos peligrosos en términos generales para Occidente que los pueblos que tienen mayoría chiita. Y de los chiíes hay grupos que son más fanáticos que otros. Bueno, cuando el movimiento religioso musulmán llegó a Afganistán, los predicadores que llegaron no eran suníes, eran chiíes, eran los que predican la guerra santa ofensiva.
y en donde tuvieron más éxito fue entre la tribu de los pashtunes, que eran los más guerreros de todos los afganos, que ya de por sí son un pueblo guerrero. Entonces los talibanes unen su condición de pashtunes, que es la tribu más guerrera tradicionalmente de Afganistán, a su condición de chiíes fanáticos. Por eso son tan peligrosos los, los afganos en general y los talibanes en particular. Bueno, ¿qué pasó? Lo que tienen estos tribus es lo mismo que pasaba con Grecia. Eran muy débiles, solamente reaccionaban y se unían cuando había una invasión. Y lo mismo le pasó con los rusos. Los soviéticos invadieron Afganistán en la década de los 80, se hicieron un gobierno títere en la ciudad de Kabul, que es la ciudad más importante, que es reconocida en general como la capital natural de los afganos, y bueno, y se quedaron. Atrajeron hacia sí algunas tribus que eran menos guerreras, un poquito menos belicosas que la otra, pero ya cuando los invadieron, bueno, lo único que hicieron fue hacerlos que se unan, como pasaba cuando los persas atacaban Grecia. Los griegos se peleaban entre ellos hasta que venían los persas y ahí sí, se unían como un puño contra el enemigo. O los japoneses también, cuando no había guerra extranjera, se mataban alegremente unos a otros todo el tiempo. Pero cuando venían los mongoles, ahí bueno, se unían para defenderse del enemigo común. Y en esa unión del enemigo común siempre se destacaron los pashtunes, que son religiosamente fanáticos de chiitas talibanes. Bueno, la zona de Afganistán, ¿por qué la invaden? Y ya en Rudyard Kipling, el creador de Kim de la India y Cuentos de la Selva, no, creo que se llaman Cuentos de la Selva, bueno, y de otras historias de la India, era un inglés que estuvo en la India y que, bueno, transmitió, ¿no es cierto?, un poco el espíritu colonizador o de coloniaje inglés en la India. Tiene unos versos que dice al hombre blanco, dirigidos al hombre blanco británico, dice: toma la carga del hombre blanco y domina a tus hermanos inferiores para su bien. Bueno, es un destino divino que los blancos dominen a los de otros colores para su bien, porque si se dejan gobernar solos viven mal. Entonces tienen que venir los blancos, y de los blancos los superiores de todos somos los ingleses. Un poco tenía esa mentalidad colonial, pero hasta le daba un tinte religioso, ¿no? Y él creía en eso, ¿no? Y bueno, y Kipling tiene lindas historias, cuentos, la mayoría son cuentos cortos, muy divertidos, muy entretenidos, y tiene uno específico de El hombre que quería ser rey, que se hizo una película con Sean Connery y Michael Caine, o sea, un peliculón, porque son dos grandes actores del cine británico, Sean Connery, el famoso James Bond, ¿no? Y bueno, y Michael Caine, no hace falta presentarlo de las tantas películas que ha trabajado. Bueno, y trabajan juntos en esa película y hace de dos aventureros ingleses que se hacen reyes de una tribu importante, guerrera, que no dice cuál, pero uno entiende que son los pashtunes. Creo que en la pequeña cuento novelado, porque es un cuento largo que casi es una novela por su longitud, por ahí hace alusión a unos trabajadores pashtunes que ellos contratan. Bueno, Kipling sabía de lo que hablaba cuando hablaba de los pashtunes, y se logra traerse una tribu muy guerrera, que no dice cuál, pero uno prevé que son los pashtunes, y se apodera de todo Afganistán, ¿no? Una historia tonta, que donde le hacen creer a los afganos que ellos son dioses, hasta que uno de ellos es un dios, el otro es un blanco nomás. Michael Caine hace de hombre blanco superior a los afganos, porque es el principal oficial del rey dios, que es Sean Connery, porque en una batalla le tiran una flecha y no lo matan porque él debajo de la chaqueta tenía una correa con cartuchos y la flecha quedó clavada entre dos cartuchos y no le entró al corazón. Entonces los otros pensaban que era inmortal, pero bueno, después agarró y se quiso casar con una chica afgana muy bonita, y ahí se dieron cuenta los afganos que era un hombre, y bien hombre, porque le gustaba muchísimo a la chica, ¿no? Cuando quiso besar en público, se volvieron en contra y lo mataron, el hombre que quería ser rey. Una historia muy interesante, pero nos muestra, ¿no?, que los ingleses tenían un interés especial por Afganistán, igual que los rusos.
y el servicio secreto inglés y ruso practicaban un servicio de espionaje y contraespionaje que se llamaba el Gran Juego, que también es mencionado en Kim de la India, para apoderarse de los pasos cordilleranos que había en esa zona de Afganistán. ¿Por qué? Porque Afganistán es lugar de paso para muchos sectores en el Oriente Medio. Digamos, Oriente está el Medio Oriente, es la zona que da contra el Mediterráneo, toda la zona de Israel y demás. Siria, bueno, la parte más lejana del Medio Oriente sería, la más cercana sería Arabia, Omán, un poco también Irak. Ya cuando vamos llegando a Kuwait, bueno, ya empecé la antigua provincia de Persia del Imperio Británico, ahí ya empezamos el Medio Oriente. Y cuando nos alejamos y llegamos a Japón, tenemos el Lejano Oriente. Entonces, quien domina el Medio Oriente y el centro de Medio Oriente tiene caminos más o menos cortos para todos lados. Bueno, el centro de Medio Oriente es Afganistán. Pero es de aquí que vive una tribu, un grupo de gente muy guerrera. Y de entre ellos uno que son hiper guerreros, que son los pastunes talibanes, ¿no? Bueno, ¿y qué le pasó? Y le fue muy mal. Le fue muy mal porque los estadounidenses, queriéndose vengar de la guerra de Vietnam, que acababan de perder unos pocos años antes, por abandono, dijeron, bueno, ahora le va a pasar a los rusos. Le dieron miles y miles y miles de armas a los talibanes, y los talibanes, a los afganos todos y a los talibanes en particular, porque eran los más guerreros, y bueno, se cansaron los talibanes de derribar aviones soviéticos, de matar en las emboscadas a los soldados rusos y de la Unión Soviética en general. No eran todos rusos solo de Rusia, sino de otros países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, mataron, se cansaron de matar. Pero además los soviéticos perdían muchos tanques y aviones y helicópteros por simple desgaste del mal mantenimiento. El Estado soviético ya estaba colapsando. ¿Sí? El ataque a Afganistán fue hecho un poco con la idea de reverdecer el espíritu de la Unión Soviética, controlando un terreno estratégico, y le fue muy mal. Cayeron muchos aviones derribados, pero cayeron más aviones por mal mantenimiento que por los cohetes que les regalaban los Stinger, que eran lanzamisiles individuales que un solo hombre podía disparar contra los aviones soviéticos. Cayeron en gran cantidad, pero cayeron más por mal mantenimiento o simplemente derribados por balas, por tan mal estado que estaban, porque justamente ese sol artificial que era la Unión Soviética ya estaba empezando a morir. Y le fue pésimo. Le fue pésimo, y hacia fines de los 80 se fueron, hicieron lo mismo que Estados Unidos, se fueron. Y después del atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos tuvo la mala idea de querer hacer lo que los rusos no habían logrado, y con Biden le pasó lo mismo. Se fueron de vuelta, pero de mala manera, porque se fueron de golpe, y muchísima gente que había ayudado a los Estados Unidos, según dicen, la está pasando bastante mal. Y uno puede presuponer que la pasan bastante mal, porque ya cuando se estaban yendo los aviones norteamericanos, uno veía filmaciones donde la gente se colgaba de las alas de los aviones, y después, claro, subía el avión y se caían y se mataban. Preferían ese suicidio aéreo que no quedarse a esperar que llegaran los talibanes, ¿no? Bueno, hoy sabemos que los talibanes son muy peligrosos, son fanáticos religiosos. En otra época eran los buenos, en las películas norteamericanas eran los buenos, porque, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces la mentalidad yanqui era muy estrecha, ¿no? Decir, bueno, son enemigos de los rusos, de los soviéticos, son amigos míos. Lo que no contaron con que después iban a ser tan guerreros y feroces contra ellos como lo fueron con los soviéticos, ¿no? Y encima ellos les dieron armas y los entrenaron. Así que después, bueno, un gran dolor de cabeza para los estadounidenses, ¿no? Bueno, no hay mucho más para decir. Después esto les puede servir para entender mejor los reportajes periodísticos y demás, y bueno, se supone, como en todos los temas que hablamos, que ustedes los profundizan. Pero fue el principio del fin, fue mostrar, fue desde el 78, 1978 a 1992. 92, un día agarraron, se rajaron. Empezaron, uno prendía la tele y veía
camiones y tanques rusos que se iban yendo, ¿no? Y bueno, todo el mundo contento porque supuestamente los talibanes eran los buenos. Incluso Sylvester Stallone hizo una de sus Rambos, creo que el Rambo 3, en la cual los talibanes son los buenos, y el melenudo Rambo con su cuchillo comando, tipo Rambo, lo decimos nosotros, lo ayuda para pelear contra los invasores soviéticos. Bueno, pero los rusos ya iban en decadencia. Y por eso los rusos en 1980 implementaron la perestroika. Primero, ¿qué son las troicas? Perestroika era una gran reforma, la traducción en lengua eslava, por principio que no sé ruso, pero según entiendo, la traducción de la perestroika es como decir una reforma profunda. Sí sé que troika quiere decir reforma, ¿sí? Y más que reforma está más cerca de otra palabra rusa, que ustedes tal vez no la van a entender bien, pero salvo si a los profesores de historia por ahí no es más fácil de entender, que sería la palabra purga. Entre la traducción más cercana sería purga. La troika es como una reforma y a la vez una purga. Viene de la Edad Media rusa y europea también, ¿no? En el mundo antiguo la medicina no era invasiva, porque la gente no sabía bien, los médicos no sabían bien cómo funcionaba el cuerpo humano. Sabían cómo sintomatologizaba una enfermedad, la sintomatología. Ellos veían, decían, bueno, tiene fiebre, tiene así, le subió la temperatura, bueno, más o menos debe tener o tal enfermedad o tal otra, o presión alta, o una infección bacteriana, que no era bacteriana, no se llamaban bacteriana porque no sabía, pero es una peste, tiene una peste, o tiene presión alta, y bueno, o a lo mejor algo que comió le hizo mal, ¿no? Porque no sabían bien cómo funcionaba el organismo. Veían los síntomas externos y en base a esos síntomas externos obraban. Por ejemplo, como una de las razones era que la persona podía tener presión alta, se usaban las sangrías. Le hacían un cortecito y salía la sangre. Al perder volumen de sangre en el organismo, se baja la presión y la persona bajaba los decibeles y se libraba de una ACV, por ejemplo. Otra, bueno, si no funcionaba eso, otra era la purga, darle purga. Primero dejar de comer, porque ellos habían descubierto que muchas de las enfermedades tienen que ver con la mala alimentación. Entonces, primero dejar de comer, por el principio básico, dejar de comer y una sangría, los dos a la vez, dejar de comer y una sangría. Y si no funciona, le agregamos una purga, para que limpie el estómago, por las dudas de que hay algo que comió y que le hizo mal. Entonces, no come nada, no agrava el daño. Y al evacuar los intestinos, evacúa todo lo dañino, lo perjudicial que tenga dentro del organismo. Y de última, al cuerpo no le hace mal hacer ayuno, porque al reducir esa tarea corporal de tener que procesar los alimentos, es una tarea menos. Es como que el cuerpo empieza a trabajar a media máquina. Si yo un cuerpo lo tengo sin comer durante 2 días, bueno, esa persona pasa hambre, pero el cuerpo descansa. Todas las partes de los órganos que tienen que ver con el proceso de procesar alimentos se toman vacaciones esos días, ¿no? Se toman vacaciones porque no hay alimentos que digerir. Bueno, entonces en el peor de los casos, que no sea que un alimento que me hizo mal, por lo menos el organismo descansa alguno de los órganos y eso traía a veces aparejado un pequeño bienestar o mejoría del paciente. Y a veces de cohete le acertaban y la persona sobrevivía, o tenía una pequeña sobrevivencia de un tiempo más en este mundo. Entonces las purgas no eran vistas como algo malo. El tomar purga era bueno. Y es más, se buscaba, en el caso de los niños, que fueran al baño frecuentemente, que comieran. Había dos principios básicos: bien gordito como un lechón y con purga todos los días. Entonces, exceso de alimentación y, para que vaya bien al baño, una cucharada de aceite de ricino todos los días. Entonces el chico comía bien y no le erraban. Era una alimentación muy completa, sin necesidad de un dietista o un dietólogo, no sé bien cómo se dice. ¿Por qué? Porque los dietistas, dietólogos, que van a decir, bueno, un poquito de vitamina, un poquito de fibra, un poquito de proteína, me tiene que comer un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de aquello otro. Bueno, si yo le doy de comer de todo al chico y le doy en abundancia de todo y lo obligo a que coma de todo todos los días, y bueno,
este, el chico va a recibir abundancia de todo lo que necesita y bueno, va a tener todo lo que necesita para comer. Y para que no esté gordo, y bueno, no va a estar gordo porque le doy purga, entonces no alcanza a procesar los alimentos que ya los está alargando por la purga. Entonces las purgas hasta se daban de forma regular en el caso de los niños. Bueno, entonces la troika es algo así como una purga. En el caso de los soviéticos, cuando hablaban de purga, a veces tenían un sentido siniestro, que era matar gente. En la purga a veces se seleccionaba, sobre todo en la época de Stalin, que fue el jefe de la Unión Soviética más mortífero, el más asesino de todos. Algunos dicen que era un psicópata asesino, yo creo que sí lo era. Bueno, Stalin tenía un dicho: la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de 1.000.000 es una estadística. Entonces, cuando hay que matar mucho, matar uno o dos hay que tener cuidado, porque la gente se fija de eso. Pero si uno mata 1.000.000, son tantos que ya la gente no da importancia. Bueno, entonces probablemente era un psicópata asesino. Lo cierto es que, bueno, en la Rusia soviética, pero sobre todo en la época de Stalin, purga también se tenía que ver con remover todos los cargos superiores con cualquier excusa, cosa de que los que ocupaban esos cargos, por un lado, estaban agradecidos. Gracias a la muerte del jefe, estaban en un lugar que nunca hubieran estado. Porque gente que llegaba, había gente que estaba en un segundo nivel dentro del Estado soviético, y para llegar al nivel de jefe, capaz que tenía que trabajar 20 años. Y un día le decían: no, ahora sos jefe. ¿Soy jefe? Sí, pero si yo recién soy un pinche que está aprendiendo. No, ahora sos jefe. ¿Pero por qué? Y porque al jefe lo mataron. O lo mandaron al campo de concentración. ¿Sí? Entonces, bueno, agradecido, de golpe pasa de pinche a jefe. Pero siempre está la amenaza arriba, la espada de Damocles. La espada de Damocles viene de un señor que se había burlado de un rey. Y decía: oh, así teniendo espadas, ejércitos, guardia, cualquiera es valiente. Todos somos machos y tenemos una escolta de guardaespaldas, ¿no? Bueno, y además tenemos todo lo que queremos. Entonces él le dijo: mira, yo te voy a hacer un desafío, te voy a dejar ser rey por un día, ¿sí? Pero vas a tener que seguir mi condición, quedarte en el trono durante toda la jornada laboral. Bueno, tipo, sí, claro, no hay ningún problema. Y entonces, bueno, al otro día se llegó, lo hizo sentar en el trono y dice: bueno, majestad, gobierne. El tipo empezó a gobernar. Y bueno, hasta que hubo un momento de descanso, y estaba lindo, ¿no? Traedme el vino, traedme las esclavas, uvitas en la boca, todo. Y un momento de descanso, pero mira para arriba y ve una espada colgando de un hilo que era un cabello de caballo, un cabello duro de caballo, ¿no? Pero es un cabello, y una espada que pesaba como 1 kilo apuntando directo a la cabeza. Y entonces, bueno, ese se llamaba Damocles, ¿eh? Entonces le dice al rey: no, yo me quiero, no, guardias, que se quede ahí. No, pero no, vos aceptaste, vos querías estar un día de rey, bueno, ahora hasta que no termine el día sos rey. Y bueno, y el tipo siguió y no murió, ¿eh? Siguió administrando todo y se salvó la vida. Y entonces te das cuenta lo que es ser rey. Tenés un montón de ventajas, pero siempre está la amenaza de la muerte, siempre hay una amenaza, ¿eh? Bueno, ese es ser rey también, la amenaza de morir en cualquier momento, que te traicione y te mate, ¿eh? Bueno, entonces lo mismo pasaba con el Estado soviético. Después de las purgas mataban al jefe y un tipo que era pinche, jefe. Pero claro, había que portarse bien, porque no vaya a ser que me pase a mí lo que le pasó al anterior. Y entonces las cosas funcionaban bien, por un tiempo funcionaban bien. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: escoba nueva barre bien. Y si la escoba está asustada, mejor. Y está agradecida por un lado y asustada encima por otro, mejor. Funciona el doble de bien o el triple de bien. Hasta que se acostumbra en el cargo. Cuando empieza a acostumbrarse en el cargo empiezan a fallar. Y cuando empezaban a fallar, hacemos otra troika. Y en esa otra troika, purga, y listo, y ya está. Bueno, hasta que viene la perestroika, que es una gran reforma. Gran reforma que empezó a tocar los principios ideológicos de los soviéticos. Por eso no es como las otras purgas, que simplemente eran remover los jefes, hacer que la gente se active, que agarren un poco de miedo, mover un poco las cosas, y todo vuelve a funcionar, ¿eh? Como se hacen en los ejércitos con los colismas, ¿no? Que se los levanta bien temprano y que salgan antes del desayuno, que salgan y corran y salten, cuerpo rana, cuerpo a tierra, Bueno, ahora a bañarse rápido en 5 minutos, bueno, y claro, ya después
correr 15, 20 minutos y un buen baño, ya están bien despiertos para las maniobras del día, el entrenar, etcétera. Bueno, algo así, moverles un poco el piso para que la gente se active. Bueno, pero esta no, esta era una reforma más profunda, porque tocaba el libre mercado, abrir el mercado del Estado soviético al mercado europeo, implicaba libertad plena de mercado, bueno, ya ir cerrando algunas alianzas, empezó a hablarse de sacar el muro de Berlín, un muro que separaba Berlín del este comunista del oeste occidental, y que no era para que los alemanes del oeste pasen al este, era para que los del este comunista no se escapen para el oeste, ¿no? Bueno, y empezaron los rumores de que iban a sacar el muro, y antes de que el muro lo saquen, ya los alemanes empezaron a cruzar solo, y bueno, y llegó un momento que sin autorización terminaron cruzándolo, y cayó el muro de Berlín, y se precipitó la caída del régimen soviético, ¿no? Por eso la perestroika fue una gran reforma que se precipitó muy rápidamente, porque ya cayó como castillo de naipes. Se tocaron 2 o 3 piezas, y una de ellas la guerra de Afganistán, otra fue, bueno, la troika, que empezaron ya a discutir, incluso hubo un intento de golpe de Estado de los comunistas más fanáticos en contra de los propiciadores de la perestroika. Hubo una especie de guerra interna entre las autoridades soviéticas de aquel entonces, más la caída del muro de Berlín, que iba a ser progresiva y terminó haciéndose de golpe, porque la gente ya estaba desesperada por abandonar el régimen soviético, y cayó la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética como castillo de naipes. Acuérdense, Dios perdona siempre, las personas a veces, y la naturaleza no perdona nunca. ¿Cuál fue el error de la Unión Soviética? ¿Cuál fue su sol artificial? Endiosar al Estado y la sociedad y olvidarse del individuo y de su libertad. Muy bien, gracias por su paciencia, y espero que nos encontremos para otra clase. Hasta luego.